Bienvenidos a otra sesión de Hablemos Digital. Chito, bienvenido. Buenas tardes. Siempre on time. Excelente. Bienvenido. Muy interesante el tema de hoy. Divertido. Muy padre. Espero que te guste, que le guste a los que lo van a ver en la replay y a todos aquellos que me ven por mis redes sociales, ¿no? Es un tema muy interesante los datos. Es algo que me llama mucho la atención. Un amigo mío hace algunos lives mencionaba que yo, que soy fan de los datos, realmente me gusta porque te da una oportunidad, te da una nueva perspectiva, una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Y creo que es interesante tener al menos el conocimiento, al menos el entendimiento de qué es lo que pasa con nuestros datos, ¿no? Y más hoy en día porque hay muchos medios por los que estamos compartiendo nuestros datos, muchas formas por las que estamos compartiendo nuestros datos. Entonces es importante y es interesante el tener esa información a la mano, ¿no? El poder tenerlo, poder entenderlo y al menos poder saber cuáles son los riesgos que tenemos al estar compartiendo, ¿no? Esta sesión, este tema yo lo voy a dividir en dos sesiones. Voy a hacer una breve pausa. How to succeed, sorry, this is in Spanish, but in the future I will make something in English. Sorry guys for that. Regresando ahora sí, les comentaba que lo voy a dividir en dos sesiones. En esta ocasión el objetivo es explicarles cuáles son los datos, qué es lo que pasa, de dónde vienen, cómo han salido estos datos, cómo han salido adelante. Y en una segunda sesión, gracias a mi amigo Chito, ya compartiré un poquito más recomendaciones, temas de seguridad en cuanto a los datos, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, entender un poquito sobre varias cosas, varios temas que están detrás de esos riesgos que tenemos de los datos, ¿no? En cuanto a los datos que compartimos, ¿no? Y cómo se utilizan las cookies, cómo se utilizan los VPNs, cómo se utiliza cierta información y ciertas herramientas que están dentro de nuestro día con día que utilizamos en nuestras redes sociales, en nuestras consultas a páginas, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy es un poquito más aterrizado en cuanto al tema de dónde vienen los datos, qué son los datos, cuántos datos consumimos diariamente, ¿no? Porque es muy interesante estas cifras, ¿no? Entonces, sí quisiera empezar explicándole con una cifra muy interesante. Actualmente el 90% de los datos que existen en las bases de datos a nivel global, el 90% de los datos se generaron del 2010 a la fecha. En 10 años hemos generado el 90% de la cantidad de datos que se almacenan hoy en día. ¿Por qué? ¿A qué se debe que hayamos generado durante los últimos 10 años? Bueno, el consumo del Internet es uno de los principales factores. Cada vez más gente está conectada, más gente tiene acceso al Internet, más dispositivos están conectados al Internet. Platicábamos en otras sesiones, en otros lives de aquí de Hablemos Digital, del tema del Internet de las cosas, ahora con la 5G, con la realidad extendida. Vaya, hay muchos medios para poder seguir consumiendo mucha cantidad de datos, ¿no? Entonces, uno de los principales factores por los cuales hay tanta información ahora en la red es por eso, porque ya hay más medios para poder obtener esos datos, ¿no? Entonces, hablamos de que anteriormente, antes del 2010, mucha de la información se utilizaba en papel, ¿no? Mucha de la información, tú llenabas un formatito, lo firmabas, lo compartías, y ya, ¿no? Se quedaba almacenado en algún lugar, le dabas la información a alguien, pero tú sabías lo que estabas compartiendo y cómo lo estabas compartiendo, ¿no? Ahora hay mucha data que ni siquiera te das cuenta que tú estás compartiendo, ¿no? Que tú inclusive lo haces consciente o inconscientemente para poder utilizar una herramienta. Tú autorizas el uso de esos datos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando autorizas esos datos? ¿Qué pasa cuando tú le das autorización a Facebook, a Google, a Twitter, a Instagram, a TikTok, a un sinfín de fuentes de información? ¿Qué es lo que pasa con esos datos? ¿Qué es lo que pasa cuando tú les das esa autorización? ¿Qué hacen ellos con
con esa información, ¿no? Me detengo tantito contestando la pregunta que Chito hace, que ¿dónde se guardan todos esos datos? Obviamente en un floppy, ¿no? Y ahorita ya los floppies, inclusive los discos ya no se utilizan en muchas de las computadoras, ya ni siquiera tienen acceso a los discos, pero ahorita se almacenan en las bases de datos centrales. Hay centros de bases de datos distribuidos en diferentes partes del mundo que se encargan de almacenar toda la información que nosotros generamos. Ahí se almacenan videos, se almacenan fotografías, se almacenan textos, se almacenan audio, se almacenan un sinfín de datos, que es parte del tema que traigo el día de hoy, ¿no? Que todos estos datos al final son los diferentes tipos de datos que generamos, ¿no? Generamos textos, generamos códigos binarios, generamos imágenes, etcétera, 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 ¿no? Es un mundo de datos lo que generamos. Básicamente, toda la información que nosotros estamos generando en el día con día, cuando tecleamos una búsqueda, cuando compartimos una foto, inclusive cuando buscamos una foto en Google, estamos generando, compartiendo y dando datos en algún momento, ¿no? Entonces, es esa parte importante, ¿no? Que estos datos son los que día con día están fluyendo todo el tiempo y estamos compartiendo todo el tiempo, ¿no? Y parte importante es saber diferenciar, porque hoy en día mucha gente se confunde o se malinterpreta datos e información, ¿no? Son dos conceptos diferentes, uno depende del otro, pero es importante diferenciarlos para poder entender un poquito cuando estamos hablando de datos y cuando estamos hablando de información, ¿no? Al final, los datos generan información. Los datos por sí solos son al final un valor, un factor, un número, un algo. Pero sin procesarse esos datos no generan ningún valor al usuario ni dan ninguna información en cuanto a ese dato, ¿no? Por poner un ejemplo, la temperatura tiene dos datos importantes, que es el dato numérico, el valor, que si yo el día de hoy hiciera una consulta y preguntara cuál es la temperatura en este momento, yo les diría, ok, la temperatura es de 39 grados centígrados. Los 39 es un dato, los centígrados es otro dato. Al momento que se procesan esos datos con la consulta que yo estoy haciendo, con la plática que yo estoy haciendo, yo le estoy dando una información. Una combinación de datos genera una información. Y esa información es útil para el usuario. Vaya, es cuando ustedes teclean en Google, cuando hacen una búsqueda que le dicen, ok, necesito saber cuál es el color de moda del día de hoy, ¿no? Ustedes están dando datos como color, como moda, como hoy, para poder generarle una información al usuario en ese momento y que el usuario pueda utilizar esa información. Y ahí es donde entramos, en esa parte de Google es donde entramos a temas y factores muy importantes, porque ustedes están compartiendo al momento que hacen una búsqueda. Si se hace una búsqueda pública, ya entraremos en la segunda sesión, en esa parte de las búsquedas públicas, las búsquedas privadas, cómo se diferencian, cómo podemos restringir toda esta información. Pero si ustedes hacen una búsqueda pública, ustedes están dando autorización que toda esa consulta que están haciendo se quede almacenada en una base de datos de Google, en un centro de datos de Google, que ellos van a utilizarlo para otorgarle una mejor experiencia de búsqueda al usuario. Platicaba la sesión previa a la anterior fue la de STEM, platicaba en la sesión previa de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial genera un cierto algoritmo, utiliza algoritmos, para poderle proveer una mejor experiencia al usuario. Entonces, todos esos algoritmos que están jugando datos. Al final están utilizando su información que ustedes accedieron a que la utilizaran para poderles generar una mejor experiencia de búsqueda. La próxima vez que buscan, teclean dos partes de la palabra y les da el resultado que ustedes ya habían buscado. ¿Por qué? Porque se quedó almacenada esa información que ustedes buscaron, esa experiencia en su perfil se queda almacenada. Hay datos que se quedan almacenados previos de ustedes y se empieza a generar un perfil en cuanto al usuario y en cuanto a los gustos, en cuanto a la forma en la que el usuario navega. Se empieza a generar un perfil de usuario. ¿Para qué? Para proveerle una mejor experiencia, pero también darle productos, darle servicios. Por ponerles un dato, el 50% de las ganancias de los últimos años de Google fue de puro advertising, pura publicidad, pura venta de publicidad, venta de espacios. Si ustedes se fijan, cuando teclean en Google, los primeros 5 espacios los primeros 5 resultados es un advertising, quiere decir que alguien pagó por ser de los primeros resultados. El 50% es publicidad, el 50% de ganancia de Google. Entonces, hablamos de que todo lo que hace Google, al final,
genera una ganancia. Y eso es importante porque ustedes están compartiendo, le están dando autorización a Google de que utilice su información, ¿no? Y esto es por hablar una de la información que damos, ¿no? Porque también en los celulares, en las aplicaciones, en la consulta, en un sinfín de fuentes, ustedes están otorgando información desde el momento en el que se conectan. Y por ponerles un ejemplo, cuando ustedes se levantan en la mañana, al momento que ustedes consultan el celular, que lo desbloquean, ustedes ya están dando información al dueño del celular, bueno, no al dueño del celular, a la compañía que creó el celular, para que se relacione a su perfil. Les platicaba yo con la inteligencia artificial, cuando ustedes están camino al trabajo, después de que comparten varias veces su camino al trabajo, se genera una experiencia diferente porque ya te da una ruta, te genera una recomendación. Ahí disculpen, me está molestando mucho una mosca. Se genera una recomendación para que ustedes naveguen en un destino que sea más corto, etcétera. Pero toda esta información ustedes la están compartiendo. Ustedes en algún momento le dijeron a Google Maps o a Maps en Apple o a Waze o a cualquier otro sistema que utilizas de navegación, le dijeron, ok, yo te estoy autorizando a que tú utilices mi información de navegación para que me puedas dar una ruta determinada que sea más rápido en caso de que yo esté estancado en el tráfico, de que yo tenga algún problema o cualquier otro punto que se pueda tratar, ¿no? Entonces, ustedes están compartiendo todos esos datos, ¿no? Ustedes, a lo mejor les ha tocado que cuando están navegando es bien molesto que les estén preguntando, que les estén mostrando el aviso de privacidad, o cuando marcan al banco, cuando marcan a Telmex o marcan a Telcel, es una y otra vez que les están repitiendo el aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque ustedes están autorizando a las compañías a que utilicen sus datos. Y vaya, mucha gente dirá, ¿y a mí qué? ¿Los datos qué? Si yo los quiero compartir, no hay ningún problema, ¿no? Pero es importante saber qué es lo que se hace con esos datos. Es importante entender que una vez que tú compartes y autorizas a que utilicen esos datos, se están utilizando en diversos medios, se están utilizando de diversas formas. Por eso, a veces ustedes reciben una llamada de Telmex, una llamada de Telcel, ofreciéndoles promociones, una llamada al banco ofreciendo promociones, ofreciendo productos, vaya, diversas cosas. ¿Por qué? Porque ustedes autorizaron en algún momento que podían utilizar su información para que los estuvieran llamando. Entonces, es ahí donde tenemos que ser conscientes de qué es lo que estamos compartiendo, cómo lo estamos compartiendo y de la seguridad o inseguridad que se puede generar el compartir algo, ¿no? Cada vez que nosotros estamos navegando en las redes sociales o estamos navegando en algún punto, estamos compartiendo nuestros datos y es importante entenderlo para que después no digamos, es que yo nunca autoricé que me mandaran esto o yo nunca autoricé que Cambridge utilizara mi información cuando realmente ustedes la utilizaron, cuando ustedes la autorizaron, cuando en una página quisieron verse como mujer, como hombre, como, vaya, diversos filtros que hoy en día se utilizan en las redes, ¿no? Entonces, todo eso ustedes lo están autorizando para que pueda ser compartido en bases de datos públicas. Ahora, hay bases de datos públicas y bases de datos privadas. Las empresas, el claro ejemplo de una base de datos privada es una empresa, ¿no? No cualquiera puede accesar a la información de una empresa tiene que tener diversas autorizaciones, diversos privilegios, diversa información. Pero hay bases de datos públicas donde está la información que fue autorizada por todos los usuarios, todos los navegantes, todos nosotros autorizamos que esa información esté ahí. Bases de datos como Google, como Amazon, bases de datos como Facebook, donde nosotros estamos autorizando que cierta información pueda ser compartida y pueda ser utilizada para diversos factores, ¿no? Mencionaba el caso de Cambridge. Hace ya 4 años, durante las elecciones de Estados Unidos, se compartió mucha de la información de la gente de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que se pudiera estar manipulando la data en cuanto a las votaciones, se pudiera estar haciendo recomendaciones en cuanto a las elecciones y los candidatos. ¿Por qué? Porque nosotros autorizamos en ese momento que se pudieran utilizar esos datos para eso. También se tienen registros de que hay información de diferentes países que se compartió durante momentos de elección para que se pudiera hacer el uso al gobierno que se considerara conveniente para el manejo de las elecciones. Entonces, a ese grado o a ese riesgo estamos llegando, que ahorita la información es un activo muy importante para los gobiernos, para la gente, inclusive para los hackers, para muchos negocios
pueden utilizar la información a su conveniencia, ¿no? En un lado positivo es que te pueden generar una experiencia diferente, te pueden otorgar un servicio diferente y te puede ayudar, ¿no? Entonces, aquí también es donde entran los factores de lo que es el Big Data o el Data Analytics, que es importante. También entran los factores importantes como es qué beneficios otorga el que yo provee que yo proporcione datos o que dé autorización a que utilicen mis datos. ¿Qué beneficios puedo obtener yo al hacer eso, ¿no? Y qué beneficios puedes utilizar cierta información, puedes utilizar ciertas herramientas, ciertas aplicaciones que te permiten tener una experiencia muy personalizada. Lo mencionaba con los navegadores de viaje, ¿no? De destino, que te pueden otorgar una experiencia muy, muy padre porque te ayudan a llegar, ¿no? Pero también te entregan productos personalizados, te empiezan a entregar, por ejemplo, cuando tú estás haciendo compras en internet, tú estás otorgando ciertos datos en cuanto al uso que tú tienes. Yo comúnmente utilizo playeras que tienen ciertos gráficos y ellos, basado en esas compras que yo estoy haciendo, ellos pueden empezar a crear un perfil para mí, para que la próxima vez que yo ingrese, ellos puedan otorgarme productos relacionados a los que yo normalmente utilizo. Entonces, esa es una experiencia personalizada. Conlleva ciertos beneficios y también ciertos riesgos, ¿no? Porque yo les estoy dando mi información para que creen un perfil. Ahora, si creamos un perfil, podemos llegar a un nivel muy alto en cuanto a crear ese perfil. Puedo saber el nombre, el sexo, las preferencias en cuanto a gusto de vestimenta, la dirección. Puedo empezar a crear todo un perfil de una persona con toda la información que hemos otorgado e inclusive poder compartir nuestra ubicación. Y ya ahí ya estamos entrando en otros riesgos de seguridad de la información, ¿no? Me detengo igualmente para leer aquí lo que menciona mi amigo Diego de Durango, un saludo, que dice que en pocas palabras, al tener un aparato conectado a internet, no hay privacidad alguna. Sí y no. Muy buen comentario, Diego, porque sí tenemos privacidad siempre y cuando estemos nosotros proveyendo esa privacidad, estemos nosotros proveyendo esas seguridades, esos medios. Mencionaba yo ahorita acerca de lo que son las cookies, acerca de lo que es el VPN, acerca de lo que es el incógnito, por ejemplo, en Google. Todos esos, que ya platicaré un poquito más a detalle en otra sesión, todos esos son métodos de seguridad para poderte, para poderte proveer esa privacidad, que tú no estés otorgando el 100% de la información o de todo lo que estás haciendo cuando navegas. Son métodos, son medios, herramientas que tú puedes utilizar para no proveer toda esa información y tener un poco de privacidad. Ahora, también hay que ser conscientes de lo que estamos otorgando, ¿no? Si tú quieres, si al momento que la aplicación para crear el filtro te está preguntando si estás de acuerdo en proporcionar tu información, tal como tus seguidores, tu reconocimiento facial, o sea, tu perfil biométrico, tu dirección, tu teléfono, todos los datos que tú tengas en tu cuenta, etcétera, etcétera, pues tú estás aceptando, tú estás siendo consciente de que al momento de que yo voy a usar esto, pues tengo los riesgos de que mi información está circulando en las redes sociales. Y ahora, les mencionaba que la información es un activo que ahorita se utiliza. Ahorita muchas empresas están peleando por esa información. Muchas empresas pagan a estos centros de bases de datos públicas para poder utilizar esa información porque les puede cambiar el mercado, les puede ayudar a que tu sector de mercado quede tan definido y tú puedas otorgar un producto tan detallado para el cliente que la persona no te pueda decir que no, porque están creando un producto personalizado. O sea, realmente yo estoy seguro de que yo voy a decir que sí. Tal es el caso que Amazon, normalmente cuando tú entras a Amazon a hacer una compra de, no sé, $37 de un producto pequeño, te empieza a hacer recomendaciones donde te dice, tú puedes llevarte este. Y normalmente la gente que se lleva este producto se lleva este y este. Entonces, con esa información que tú has otorgado, que tú has proporcionado, ellos pueden empezar a crearte esas recomendaciones, al grado de que tú terminas gastando 100, 200, $300, o 2,000 pesos, 3,000 pesos, 5,000 pesos, por esas recomendaciones que ellos te hicieron, porque te hicieron recomendaciones tan personalizadas, tan para ti, que empiezas tú a perder la noción de que pues, te estás comprando más de lo que tú esperabas, ¿no? Como cuando vas a Target y vas buscando el cereal y terminas comprando el cereal, comprando
pañales para los niños, comprando juguetes, comprando muchas más cosas, ¿no? Entonces, es esa parte, ser conscientes de que inclusive ahorita pueden entrar a Facebook o a Instagram a verlos, la información de qué en el módulo de privacidad, qué información estás otorgando al momento que tú aceptaste otorgar cierta información a ciertas aplicaciones. Puedes también ver qué aplicaciones están accesando a tu información, qué cuentas están accesando a tu información. Entonces, es importante, por mencionar algo, ¿no? Facebook estuvo recientemente involucrado en un litigio o en una demanda, precisamente por otorgar datos que no debían de ser otorgados o por estar abriendo la privacidad de sus usuarios hacia el público para el uso de gobierno o para el uso privado, ¿no? Entonces, ya hay antecedentes de que sí se está utilizando esa información para otros fines a los que no fueron autorizados. Es importante entonces entender que hay leyes, qué bueno que lo mencionas, hay leyes que son muy rigurosas, como en Europa, por ejemplo. En Europa tú firmas en tu contrato donde tú no estás otorgando derecho a que ni siquiera utilicen tu fotografía. Sin tu autorización, tú no puedes salir en una fotografía de alguien más. Pueden tomar una foto, pero al momento que la publican tiene que salir borrosa la foto para que pueda ser utilizada. A ese grado de seguridad se maneja en Europa. En Estados Unidos ocurre algo también similar, donde hay ciertas reglas en las que no puedes estar utilizando la información si no está autorizado por el usuario, ¿no? Firmas un aviso de confidencialidad de los datos, y en México está el aviso de privacidad que yo mencionaba, ¿no? Inclusive tú puedes revisar con la Profeco que se estén cumpliendo estos avisos de privacidad, que estén siendo de acuerdo a la seguridad establecida, y en tu compañía tú firmas un aviso de privacidad. Y si van a utilizar tu fotografía, si tú trabajas para alguna empresa, si van a utilizar tu fotografía, tus datos, cualquier otra información que tú no hayas autorizado en tu contrato para utilización, tienen que pedirte la autorización y tienes que firmar, ¿no? Entonces, hay mucho detrás de esta información, ¿no? Hay mucho que hay en juego con esta información. Hay un riesgo, claro que lo hay. Hay un beneficio, claro que lo hay. Ya es cuestión de nosotros que hasta dónde queremos llegar con ese beneficio o hasta dónde queremos llegar con este riesgo. Ahorita el objetivo es generar esa conciencia, ¿no? Entender qué es lo que está pasando, qué es los datos que estamos dando, dónde están los riesgos, ¿no? Porque hay 3 estados que se consideran dentro de los datos durante su proceso o su manejo, que son el dato en proceso, que son el dato en tránsito o el dato almacenado. Ahorita estamos platicando de datos de almacenamiento, de datos almacenados, que son datos que ya están en alguna fuente y que hay un riesgo de que alguien pueda entrar, pueda jalarlos. Inclusive si los guardas en tu computadora, alguien puede entrar a tu computadora y los puede consultar, pero hay un riesgo ahí latente, hay un riesgo que pudiera haber, y hay ciertas seguridades que se tienen que seguir, ciertas seguridades como password, encriptados, etcétera, etcétera, que se tienen que seguir, ¿no? Pero también los datos en proceso son datos en los cuales, por ejemplo, a lo mejor al tú abrir una aplicación, hay un tercero que está conectándose a tu acceso y está consultando esa información. En el momento que tú estás consultándola, alguien más lo puede estar consultando si tú diste la autorización para que lo hiciera. O en el banco, cuando tú estás en el banco y tú metes tu tarjeta, solicitas el dinero y se está procesando, es un dato en proceso que corre el riesgo de que el banco se atrabe el cajero, no te entregue el dinero. ¿Y qué pasa con ese dinero, no? Hay ciertas medidas de seguridad que tienen que haber durante ese proceso del qué pasa si no me entrega el dinero, ¿no? Normalmente ya se han estado cubriendo, pero en el pasado hablamos de 5 años, donde se tenía que hacer análisis de hasta 45 días para poder devolverte ese dinero que te habían detenido, ¿no? Y está acá del lado de Facebook, lo menciono con los datos en tránsito, lo menciono en Facebook porque hace un comentario Adriana, que la semana pasada le ocurrió algo similar con las compras por internet. Está el riesgo, a lo mejor ella menciona con los datos almacenados, ¿no? Está el riesgo de los datos en tránsito. Los datos en tránsito es cuando tú estás haciendo la compra, en el momento en el que tú estás entrando a hacer la compra, se hace una transferencia. Entonces, circula por varios servidores, por varios centros donde manejan esa transferencia, circula tu información durante el proceso de la compra. Igual, cuando terminas de hacer la compra, la información para el e-commerce o el comercio en el que estás haciendo la compra, almacena tu información en caso que tú des tu autorización. Entonces,
ahí están los dos riesgos, el riesgo de almacenado y el riesgo de transferencia, ¿no? Cuando haces la transferencia, mientras está circulando tu transferencia en ese momento, alguno de esos servidores, conectarse, consultar la información y robarla, ¿no? Por eso es importante que cuando hagamos las compras en internet, ver que los negocios están certificados con alguna encriptación, porque esta encriptación imposibilita o dificulta muchísimo que se haga este robo de información durante el traslado, ¿no? Si nosotros compartimos la información y el e-commerce hace la transferencia de manera neutra, sin ningún encriptado, entonces se puede consultar la información sin ningún problema porque no hay nada que me impida consultarlo durante el momento, ¿no? Igual, cuando se almacena, se tiene que almacenar con un encriptado o una llave única que nada más al negocio y a ti les permita consultar esa información cuando tú la quieras consultar o cuando el negocio vuelva a utilizarla para alguna otra compra que tú vayas a hacer, ¿no? Entonces son esos dos estados, dentro de los tres que menciono, esos dos estados que entran en juego durante una compra en línea o durante una transferencia en línea, ¿no? Y que es importante asegurarnos de que tengan sus encriptados, de que el negocio sea seguro y de que la transferencia sea exitosa para poder tener esa seguridad de que nosotros no estamos teniendo ningún riesgo, ¿no? Igual, va a seguir habiendo riesgos. Hay gente que está interesada en tener esa información. ¿Por qué? Si yo tengo su información en cuanto a las tarjetas o en cuanto a las transacciones que hacen o en cuanto a los negocios que más visitan, yo puedo hacer cierto mal uso de esa información, ¿no? Entonces, es importante tener esa conciencia, ¿no? Y tener esa atención en cuanto a cuando yo estoy haciendo algo, no nada más comprarle por Facebook a alguien y decir, sí, es seguro, y hacer la transferencia. Y pasa muy común en Facebook, ¿no? Con el Facebook Marketplace, que tú haces una transferencia porque está muy de fuera. Facebook realmente no tiene ninguna encriptación para hacer una compra, no es un e-commerce. Tú haces una transferencia y no tienes la certeza de qué va a pasar con esa transferencia, ¿no? De cómo la estoy haciendo, ¿no? Por eso a veces ya ahora hay ciertos medidas de seguridad de los bancos, como en el caso de Banamex o Bancomer, que generas tú una tarjeta temporal. Tú generas un número de tarjeta temporal por cierto periodo de tiempo, no sé, 5 minutos, y tú haces tu transacción con ese número de tarjeta. El número de tarjeta no vuelve a existir, entonces no hay posibilidad de que ese número lo puedan utilizar para hacerte un fraude. Ese número ya queda invalidado, queda desactivado y tú puedes generar otro número, ¿no? Entonces eso te ayuda a tener mayor seguridad, ya que no compartas tus datos de la tarjeta como tal, de la tarjeta principal, sino que compartas un dato random que tú utilizas para hacer esa transacción durante un determinado tiempo, ¿no? También tener esas medidas de seguridad cuando estás guardando la información de tus tarjetas o tu información en alguna página, que esa página tenga encriptado, que sea una página segura, y todas esas informaciones vienen por lo regular en los negocios. A la parte de abajo de los negocios viene un iconito donde te dice es eSecure, está certificado y no vas a tener ningún problema, ¿no? Entonces ya con eso te da un segundo medio de seguridad para poder hacer esas transacciones y tener más certeza de lo que están haciendo, de que lo que están haciendo con tu información pues es seguro, ¿no? Que no están haciendo un mal uso de tu información, ¿no? Entonces, ya para cerrar el día de hoy, para cerrar este live, quisiera compartirles datos que son muy, muy interesantes, datos que a lo mejor les puede ayudar a entender un poquito de por qué es esta preocupación, por qué lo llevo a compartir con ustedes este tema de los datos y por qué hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo, ¿no? Pero normalmente, diariamente, nosotros como ser humano produjimos 2.5 trillones de bytes de datos. Trillones, es una inmensidad de datos lo que estamos produciendo diariamente en nuestra consulta. Ahora, les platicaba yo en el tema del 5G. Con el 5G vamos a producir todavía más datos porque vamos a tener más dispositivos conectados con el IoT, vamos a tener más dispositivos conectados permanentemente a la red, compartiendo datos ida y vuelta. Entonces, los datos van a seguir creciendo y es importante entender qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Los seres humanos para el 2025 vamos a generar 463 exabytes de datos diarios. Exabytes, estamos yéndonos a números ya inmensos, ¿no? Estamos hablando de números que realmente es muy difícil poderles explicar cuál es la cantidad en exabytes de datos que estamos compartiendo de manera diaria, ¿no? Igual, les mencionaba con mi video trailer que al día se comparten 95 millones de imágenes en Instagram.
95 y se comparten 306,000 millones de correos electrónicos y 5 millones de twitters diariamente. Toda esa información está circulando en las redes y en esa información se puede consultar, se pueden hacer data analytics, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y ahorita no me metí tanto a ese tema de data analytics para los negocios, sobre todo que hay un beneficio, ¿no? Aquí hablo para el ser humano común que convive día a día con las redes sociales, pero para los negocios hay una oportunidad inmensa, porque hay pérdidas millonarias que se están teniendo porque no estás analizando los datos en tiempo real, o porque no estás haciendo un análisis de datos de dónde están tus fugas. Entonces tus fugas siguen ocurriendo mientras tú no las analices, mientras tú no te des cuenta, pueden pasar meses o inclusive años sin que te des cuenta de que estás teniendo una fuga y que los datos te pueden proveer esa información. Es la importancia de tener un experto de datos en tu compañía, de poder tener un especialista de datos al menos que te esté ayudando a analizar pues dónde se me están yendo dónde estoy pudiendo tener una fuga, dónde puedo tener una oportunidad de mejora, o dónde estoy haciendo las cosas bien para replicarlo en las demás partes de mi negocio, ¿no? Pero ahorita es un poco más al uso frecuente, el uso del día a día de lo que estamos haciendo, ¿no? Actualmente hay activos 4,000 millones de usuarios en Internet, perdón. Hay 4,000 millones de usuarios en Internet activos día con día, ¿no? Entonces, toda la información que esta gente genera, toda la información que se tiene ahí almacenada, se puede utilizar para bien o para mal, ¿no? Entonces es importante. Y por último, dejarles con el último dato. Google procesa 3,500 millones de consultas de manera diaria. De esas 3,500 millones de consultas, ¿cuántas no se comparten a proveedores, a clientes de Google, a ciertas empresas que hacen utilización de esos datos, ¿no? Entonces es importante tener conciencia de lo que estamos compartiendo, tener conciencia de la seguridad, tener conciencia de que nuestros datos están ahí en diferentes servidores, en diferentes lugares, en diferentes países inclusive, y tener nuestras medidas como VPNs, como consultas incógnitas, etcétera, que nos permitan tener un poco más de seguridad. Todo esto se los platicaré en otra sesión, cuáles son las medidas, cuáles son las herramientas que ustedes pueden utilizar, pero quería dejarlos con este mensaje, ¿no? Entonces, quiero agradecerles por haberme acompañado. Espero se lleven un poquito más de enseñanza, un poquito más de conciencia en cuanto a los datos, en cuanto a las oportunidades y en cuanto a los riesgos que tenemos, y agradecerles que hayan pasado esta media hora conmigo, invitarlos a que me sigan acompañando en mis demás sesiones, invitarlos a que me sigan por mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, ya que escuchen mi podcast. Toda esta plática la voy a compartir en mis podcasts para que la escuchen con calma, tomen sus medidas y se puedan llevar un poco más de tranquilidad o de conciencia en los temas que les he estado compartiendo. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para estar aquí conmigo. Muchas gracias, Ever. Sorry por cambiarte el nombre. Adriana, todos los que lo vean en la repetición, muchas gracias. Síganme, Speaker Loya, los espero en otra sesión de Hablemos Digital. Bye bye, que pasen buen día.